Muy buenas, ¿qué tal estás? Espero que bien, y espero que mejor cuando acabe este podcast, cuando acabe este capítulo en el día de hoy que te traigo desde World Media Podcast. Soy José Luis Martín, como siempre me presento al comienzo del podcast y también te adelanto qué es lo que te vas a encontrar a continuación. Y lo que te vas a encontrar a continuación es un contenido sobre historias del mar. Dentro del podcast oficial de la Zona Franca de Gran Canaria, Conversaciones Francas, en esta ocasión he tenido la oportunidad de hablar con Julio González. Él es oficial de la Marina Mercante y autor de 10 libros, en su mayoría dedicados al mar. Y en este podcast cuenta cómo ha sido su vida como marino y las vivencias que le han acompañado en toda su trayectoria, sobre todo cargada de anécdotas. Julio César González Padrón, oficial de la Marina Mercante, exdelegado de Naviera Pinillos, gestor marítimo jubilado, además de escritor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por haberme invitado, estupendamente. Bueno, vamos a empezar, si le parece, por su faceta literaria, porque ha escrito libros dedicados al mar y sus puertos. ¿Cuántos libros ha escrito? Sí, bueno, en total son 10 libros los que he escrito, con este último que he sacado, de ¿Quién sos tú?, que es el único que no dedico al mar y al puerto. Bueno, dedicación cuando hago... Yo soy marino mercante de profesión, entonces eso lo arrastraré de por vida, ¿no? Si yo siempre digo, hay dos cosas que arrastraré de por vida. Que soy de Telde, que eso ya es una cosa que marca mucho, y la condición de marino. Entonces, todos mis libros hablan de lo que conozco, del mar. Luego, como saben, me nombraron delegado de Naviera Pinillos, entonces me dediqué al mundo comercial. Entonces, me preocupó mucho la economía y me puse pues a relacionarme con la gente del puerto, con la gente. Entonces, todos mis libros son así. Libros, incluso las cosas estas económicas, los artículos económicos, todos eran relacionados con el mundo de la mar, su gente. Sí. Pero tanto es curioso, tanto en novelas como en historias, como en tal. El único que se echa fuera es este último, el ¿Quién sos tú?, que es un tratado sobre el léxico canario, pero que curiosamente aparecen muchas palabras marineras que utilizamos los canarios y no lo utilizan otros, sobre todo arcaísmos, ¿no? O sea que la mar me persigue, ya digo, de Telde y la mar, son dos cosas que llevaré en mi espalda, encantadísimo, por cierto, de por vida. ¿Y por qué esa pasión por el mar y el puerto? Bueno, lo del mar me viene, yo creo que en los genes. Mi padre era un enamorado de la mar. No pudo, además él me lo confesó. Cuando yo le dije que quería estudiar náutica, se emocionó, pues ya más me acuerdo perfectamente el día, porque él quiso ser marino siempre, pero era hijo de viuda, en aquel tiempo tenía que tirar para adelante, hacerse cargo del negocio de su madre y no pudo ejercerlo. Entonces él siempre soñó con ser marino. Y yo... aquel año, yo soy del plan del 57 de estudio, se estudiaba hasta una cosa llamada preu, lo que hoy le dicen, ¿cómo puede ser? Sí, el último curso, sí. Sí, el último curso, sí. Preuniversitario se hacía antes de ir a la universidad. Entonces, yo quería ser médico, porque era lo que me gustaba ser médico. Pero aquel año aprobé todo en junio, en preu, entonces ya y en octubre tenía que ir ya a la universidad. Y fui aprovechando que estaba de vacaciones, con un cuñado mío que era jefe de máquina en Transmediterránea, y me hizo una pequeña, digamos, ¿cómo diríamos esto? Un pequeño crucero por las islas con el Mariquilla, con los Mariquilla, digo, porque quien se acuerda de esos barcos de Transmediterránea le decíamos los Mariquilla, eran los correillos, le decíamos Mariquilla. Pues en Santa María del Pino creo que era, o algo así. Bueno, pues entonces hice aquella tournée por las islas. Hay que ubicarse, porque yo siempre con esto pido perdón y al mismo tiempo doy las gracias al cielo que fue así, porque descubrí mi verdadera vocación. Hice eso por las islas. Yo tengo 18 años, pues imagínense ustedes, un niño de aquella época, 18 años, cómo estarían aquellas feromonas, ¿no? Vamos, y encima yo era 18 años, pero de Franco, de los reprimidos. Cuando yo empiezo a ver mi cuñado, con sus amigos, con el uniforme, que salía, que ligaban todos como diablos, yo 18 años con ellos, ¿y esto qué es? Claro, entraban en un sitio, iban a Arrecife, se comía tal, al salón. Digo, ¿esto es lo mío? Aquí lo que se trata es de esto es lo mío. Entonces recuerdo que llegué y llamé a un primo mío, a Paco Pérez. Paco, olvídate de medicina, vamos a hacer los marinos, chacho. Estaba entonces de moda vacaciones en el mar. Claro, más me ilusionaba aquel tío con el uniforme blanco, tan guapo, yo tenía de todo menos lo de guapo. Pero bueno, lo demás lo empujaba, ¿no? Total que
me voy a... Además, lo cuento como anécdota porque fue muy simpático. Es como si a un médico le dijera que no puede ser practicante. Entonces me voy a la Escuela de Náutica de Tenerife, se lo dije a mi padre, digo, papá, quiero ser marino. Sí, esto es lo que me gusta. Yo le digo, la locura de los 18 años. Encima de los 18 años de entonces, que éramos, y utilizo otra palabra canaria, éramos unos mayangos, hoy los niños están más formados. Me voy a la Escuela de Náutica de Tenerife y me dicen, mire los papeles tal, dice, mire, le falta el título de la revalida de sexto. Digo, no, yo no tengo revalida de sexto porque yo hice preuniversitario. Porque los que hacíamos preuniversitario lo hacían. Dice, no, pero hay que tener... Digo, no, pero mire, tengo un curso superior para ir a... No. Ay, pues nada, me vine amargado, pero dije, no, yo quiero ser marino. Entonces me puse a empollar todo aquel verano y me presenté a la revalida de sexto en septiembre y la probé. Entonces ya me hice marino. Y ese fue el paso previo ya a toda esa carrera. Luego, marina. La verdad es que llego, el primer barco que fue el Miguel Martínez de Pinillo. Mi primera vomitada fue doblando aquí a babor la punta del muelle, la verde. Ahí fue mi primera vomitada. Pero eso sí, vomitada siempre, pero no abandoné nunca el puente. Vale. Y entonces empecé ya de aquello de ligar nada, no se ligaba nada, si no se trabajaba como un chino, se trabajaba en el buen sentido, porque te aburrías, ¿no? Te aburrías en el puente. Llegabas a las ciudades, sí, yo era un novelero y me dedicaba a visitar las ciudades, pero de ligar nada. Y yo decía, Dios, de uniforme nada. Me lo puse para casarme, porque eso sí, terminé la carrera y me casé, me lo puse para casarme y lo colgué. Y creo que conservo la gorra, porque el resto no sé dónde fue a parar. Lo cogería para unos carnavales algún sobrino mío y no me lo devolvió, seguro. Bueno, pues entonces ahí empecé, y ahí sí fue cuando descubrí esa cosa que tiene la mar, ¿no? Que es como los amantes, yo no digo amantes, pero dicen que los amantes enganchan más que las mujeres, la esposa. Y efectivamente le cogí el gustillo, aquello era una cosa, primero, donde descubrí de verdad mi amor por la mar fue cuando empecé como oficial, ya no como alumno, porque ya de alumno ya empecé a coger tranquilo la cosa, pero ya como oficial, que empecé a navegar en un barco inglés, tuve la gran suerte de que este barco se dedicaba a la línea Trump. Trump en inglés no Trump de allá, sino Trump. Sí. Trump significa vagabundo. Era un barco que no tenía línea. Lo mismo nos mandaban como te dije antes, a Vietnam, que proceda al primer puerto, yo que sé, La Guaira o Summerside, arriba a Alemania, a Canadá. En fin, entonces, claro, todo ese tiempo que estuvo ahí me enriqueció. Luego era un barco que era la ONU, el capitán era alemán, el primero era irlandés, en fin, el único español que había, mentira, 2 españoles habíamos. Estaba yo, que estaba de tercer oficial, estaba recién tiernito, como digo yo, y Juan Tomás Perdomo Moreno, que era el jefe de máquina, los únicos españoles. Aquello era la ONU, porque después ya habían, en la marinería había nacionalidades las más dispares, ¿no? Y aquello ya fue eso de visitar, llegar a las 3 de la tarde a Rotterdam y ver todo aquello apagado, la gente asombrada, todo eso. Y ir por la calle caminando y solo se oía un grito y es que venía un español, porque todo el mundo calladito y te invitaban así de reojo. O ibas a un sitio como México y te veía aquel de con la guitarra de que bajaba. Es que eso me enriqueció como persona. Y más importante, que es lo que yo siempre digo, fue cuando me di cuenta de lo importante que es ser isleño, porque estábamos en el centro del mundo. El capitán, y lo cuento como anécdota también, Ernest, se llamaba Ernest Holman, que yo siempre digo, cuando el pobre murió, cayeron las acciones de la Johnny Walker, porque se las bebía todas. Estaba fijo, un chipado. Yo le decía, coño, Ernest, vamos a llegar a New Haven, afloja un poco. Yo le decía yo, soy Julián. Y Julián me decía, porque empezamos que yo perfeccionaba con él el inglés, que no lo hablaba muy bien, pero bueno, terminé hablando muy bien, y él perfeccionaba conmigo el español, pero el español no había forma. Por ejemplo, no me llamó nunca Julio, Julián, digo que no hay Julián. Bueno, en fin, después me di cuenta que quería hacerlo en italiano y los italianos no tienen J, sino es todo you. Después me di cuenta de eso, pero en fin, yo le decía, tú siempre hablando, porque yo hablaba mucho de Canarias, yo siempre he sido un enamorado, ya digo, no que sea de Telde, que soy un enamorado de las islas, encima mi madre es herreña, luego soy enamorado de las 2 islas. Pero enamorado de verdad, y cuando salgo fuera es cuando más te acuerdas de... Yo recuerdo una de las veces que vinimos con el barco aquí, que no sé si íbamos para Sudáfrica, no sé qué, hicimos escala técnica aquí, y al separarse de la isleta, lo que nunca me había pasado, se me puso un nudo en la garganta, parecía que me estaban separando de mi madre. Sí, de pena, ¿no? Sí, me iba, pero si yo era un marino feliz, yo por las noches muchas veces miraba por el portillo, veía el cielo y decía, Dios mío, esta felicidad, tanta felicidad no me puedes dar. Bueno... Sí, descubrí efectivamente que era el hecho de que Canarias, pues... sí, exacto. Entonces yo le decía a Ernest, Canarias, tú siempre Canarias, Las Palmas, Gran Canaria, tal, el centro del mundo. Entonces yo cuando digo el centro del mundo, digo, ¿es verdad?
Es que además es el centro del mundo. Y ahora yo le digo a los que nos están viendo o escuchando, abren un mapa mundi y miren lo que está en el medio. Verán cómo están las Islas Canarias. En el centro, estamos en el centro del mundo. Entonces yo le decía, Ernest, tú que eres, me acuerdo que él era de un pueblo de Alemania, cerca de Múnich. Le digo, por ejemplo, tú si quieres ir a España, por ejemplo, vamos a un puerto, a Santander, de España. Tienes primero coges una guagua que te lleve de Múnich, de tu pueblo a Múnich, de Múnich hasta Hamburgo. Bueno, 3. Y luego un ferry que te lleva a tal ciudad. Tú me dices a mí en Gran Canaria, llévame a Asia, llévame a América, y te digo, por ahí. ¿Por dónde se va a Nueva York? Por ahí. ¿Por dónde se va a Rotterdam? Por ahí. Todo por la verde. Digo, nosotros somos una autopista abierta al mundo. Y entonces ese día, porque esa contaba la anécdota que es muy simpática, ese día que atracamos aquí, me acuerdo que fuimos a tomar un combustible. Fuimos a tomar combustible y nos atracaron entonces se llamaba el dique Reina Sofía, entonces se llamaba Generalísimo, era la gasolinera. Y estábamos atracados ahí y subí a ver cómo estaba Ernest. Digo, seguramente era chispado como siempre, efectivamente me lo encontré así, triste, mirando para la verde, con su botellita de Johnny Walker, que eso no le faltaba nunca. Digo, ¿qué pasa? ¿No estás contento de estar en mi tierra? Y entonces me dice, Julio, todo esto en su inglés, claro, Julio, tienes razón, por la verde, se va todo el mundo. Digo, ¿tú ves? Dice, sí, señor, es el centro del mundo. Porque de ahí íbamos a ir abajo a Sudáfrica. Y entonces, ¿por dónde íbamos a ir? Por allí. Claro. Pero si me dice, vamos a Londres, por allí. Y desde su punto de vista, ¿cómo ha visto el desarrollo del puerto en estos años? Bueno, el desarrollo del puerto es espectacular y además, lo más importante, con una inercia que no hay quien lo pare. Yo hice un libro, fue mi primer libro, que se llamaba Las Palmas de Gran Canaria, nuestro puerto, nuestra ciudad, y ya de alguna forma le cogía el relevo, le cogía la palabra a Fernando León y Castillo, que ya profetizaba que el día que él terminara las obras del Puerto de la Luz, serán miles de banderas, en fin, estamos en un sitio ideal, estamos en el centro del mundo. Hay que tener en cuenta que desde Ciudad del Cabo hasta arriba, hasta Espartero, hasta Algeciras, no hay nada civilizado, y con todo mi respeto, pero no hay nada importante. Pero es que somos puerta de 3 continentes, y es verdad. Ahora ya los barcos tienen mayor autonomía, pero antes era necesario hacer una escala técnica aquí, como mínimo técnica. Pero desde la época. De hecho, si se descubre América, no digo yo si se descubre porque existe Canarias, pero tuvo mucho que ver, porque por aquí se necesitó refrescar la aguada. Es que hemos sido. Entonces, el desarrollo. Las Palmas. Se desarrolla Las Palmas porque hay un puerto. No nos olvidemos, Las Palmas no nace y dice, voy a hacer una ciudad. No. Se desarrolla la ciudad como tal y se convierte en la más importante de todo el Atlántico Medio, ¿sí? Pero además con mucha diferencia. No porque los palmeños, como se diría el gentilicio, los palmeños sean muy guapos, muy feos, no, porque tenemos un puerto que es una auténtica joya de la corona, auténtica joya. Entonces, muy importante también, ahora viene la parte que es el factor humano. Hemos tenido visionarios, hemos tenido Fernando León y Castillo, que lo vio claro, que cuando se oponía a Tenerife el desarrollo del Puerto de la Luz como puerto de primera categoría, porque yo lo quería que fuera un puerto de refugio, él dijo que no, apostó por eso. Su hermano creyó una maravilla. Claro, también teníamos una cosa, la naturaleza nos dotó de una bahía natural que no la hay en el mundo, y te lo digo como marino, pocas bahías hay en el mundo tan buenas como esta, con un excelente fondeadero, protegida de todos los vientos si exceptuamos los del sur, pero los del sur vienen hasta bien, porque así nos refrescan algo. Es que es maravilloso, una ciudad a 2 pasos, es que tenemos todo. Entonces, viene el factor humano. ¿Por qué se desarrolla este puerto? Porque han habido muchos, que siempre nos olvidamos, y yo quiero romper una lanza. Siempre ha habido hombres y mujeres detrás de esto creyendo un proyecto, que se olvidaron de la falsa burguesía rancia de aquí me trabaja el otro. No, trabajando. Aquí se ha trabajado muy duro. Pero hay una persona que lo ha olvidado la historia, e incluso cuando yo estaba en la fundación lo dije, vamos a ponerle una calle a una persona que fue clave y la gente lo olvida. Todo el mundo habla de Fernando León Castillo y me parece muy bien, y de Juan, que fue su hermano, no nos olvidemos que el ingeniero fue Juan. Y Fernando, el promotor, digamos, el que pone el dinero, el que está en Madrid y dice, no, vamos a ayudar a Gran Canaria, porque si esperamos que Tenerife nos haga Entonces Tenerife era la capital, y ya sabes. Tardó 30 años hacerse el puerto porque cada proyecto que llegaba a Madrid lo echaba abajo. Tenerife lo falseaba, lo estropeaba, hasta que por fin llegó Fernando León Castillo. Lo hace ministro y dice, quieto, aquí sí que cabe, alto camarada, que este tema más. Entonces cuando le dice al hermano, no, olvídate de los proyectos, a un puerto en toda regla. Bueno, pues nos olvidamos algo muy importante.
el puerto está en el sitio ideal. Y cuando digo ideal, porque hay que recordar, que los jóvenes lo han olvidado, que Las Palmas ya tenía su puerto. Las Palmas capital, que era donde hoy la calle Muelle Las Palmas, que se llama, bajando Bravo Murillo, luego esa callita allí se llama Muelle Las Palmas. Ese era un puerto, pero eso en realidad era un amarradero burro. Aquello cuando había mar a mar había que salir fuera. Bueno, pero ahora viene la parte triste. El primer enemigo, que fue a mediados del siglo XIX, que tuvo el puerto de Las Palmas, el puerto de la Luz, el primer enemigo fue las autoridades de Tenerife, que no veían con buenos ojos aquello porque sabían que se desarrollaría enormemente. Ellos no podían hacerlo, primero porque no tenían una bahía natural. El fondadero era malísimo, no malo, malísimo, porque era profundo y de roca. No podían. Entonces, eso de pensar que la isla de enfrente, que al fin y al cabo estaba supeditado a ellos, se le desarrollara, entonces, ya digo, todos los proyectos, 30 años tardó hasta que llegó Fernando Núñez Castillo. Y luego otro, que ahí sí que es triste, por eso digo, quiero recordarlo para la historia, haciendo justicia. El segundo enemigo le nació en casa. Los comerciantes de Triana, entre ellos mi bisabuelo, que decían que cómo iba a ser un puerto allá en los Arenales, que eso con estirar un poquito el puerto desde San Telmo, que por cierto, que su padre tenía un astillero su padre no su abuelo, un astillero ahí, con estirar un poquito hasta el bajo, ahí había un bajo, que después lo bombardearon, había un bajo que con eso era suficiente. Que cómo íbamos a hacer ahí, allá en los Arenales. Claro, no querían perder su cuota comercial. Claro, mi bisabuelo tenía un comercio allí, don Tomás Mille, era otro que se oponía, tenía allí el tinglado montado, después como buen inglés se montó allí, los en fin, dice nada, pero aquello era un amarradero burro, aquello no era un eso. Pero es que además hay algo también importante, y yo lo entiendo, Las Palmas acababa en la calle León y Castillo, allí estaba la muralla, que por cierto salió cuando hicieron la zanja para hacer el colector de agua, apareció la muralla. La muralla arrancaba ahí precisamente y terminaba arriba en el castillo de Mata. La muralla y una puerta que era para las invasiones piráticas. Entonces yo entiendo con aquella mentalidad, los Arenales, como le decían ellos, a la zona del puerto, que está lejísimo, ¿sabes lo que es aquello allí? Tal. Pero ahora viene al que yo quiero recordarlo, nada menos que para mí fue un visionario, sobre todo lo valiente, porque enfrentarse entonces a aquella sociedad tan marcada, fue don Manuel González, presidente de la Real Económica de Amigos del País, la Real Sociedad Económica del País. Don Manuel González no solo fue un defensor con Fernando León y Castillo, fue un defensor a ultranza de crear el puerto aquí es precisamente donde está hoy, sino que además hizo un discurso precioso, tan bonito que yo me quedé con esas frases, me quedaron grabadas. Refirióse a eso, a mi bisabuelo, a Tomás Milla, a toda aquella pandilla de que estaban allí, que se iban a reunir por las tardes o las cartas al gabinete literario, que por cierto lo crearon ellos, como Cámara de Comercio y Navegación, otra cosa de historia. El gabinete literario no se llamaba gabinete literario, perdón, el Círculo Mercantil. El Círculo Mercantil no se llamaba Círculo Mercantil, se llamaba Cámara de Comercio y Navegación, y lo fundaron ellos para protegerse de los impuestos y esas cosas. Bueno, eso es aparte. Pues como digo, don Manuel hizo un discurso precioso. Dice, jamás podré entender a aquellos que anteponen sus intereses a los de la patria. Fíjate que decía la patria, qué bonito, ¿verdad? La palabra patria ya no se usa, pero claro. Luis Morote, por ejemplo, diputado por Gran Canaria, también hizo, cuando se terminó el puerto de la Luz, Tenerife estaba que ya no sabía qué hacer, le ponía porque es verdad, las autoridades de Tenerife, que no nos olvidemos que se trataba de una sociedad burguesa, un tanto caduca, algo rancia, que acostumbrado a no disparar un chícharo, aquí era más gente más bulliciosa, más trabajadora. Bueno, pues cuando se termina por fin, don Luis Morote, otro defensor del puerto de la Luz ultranza, hizo un discurso en Madrid precioso y dijo algo muy bonito, que yo lo recojo en mi libro, pone, salve Puerto de la Luz, que tu grandeza es grandeza de las islas y de España, porque no se concibe la grandeza de una parte de la nación sin que redunde en toda ella. Qué bonito. Era un bofetón a Tenerife, le estaba diciendo, salve Puerto de la Luz, que tu grandeza es grandeza del archipiélago y de España, porque aquí no estamos con... él de alguna forma rompía el pleito insular. Claro. No, esto es para todos. Eso no lo entendían en la isla de enfrente. Y entonces, antes, ahora estamos distintos. Sí, y entonces, claro, viendo esa postura, ¿no?, y ese recorrido, entiendo que es defensor de que el puerto se abra a la ciudad siempre, ¿no? Siempre. Y que se dé a conocer aún más cada vez, si cabe. Exacto. Yo tengo que decir que en primera fila, además me enorgullejo, fui un gran defensor de la idea, también bombardeada por la parte, digamos, mala de
siempre entra la política. Y además, como yo no tengo pelos en la boca, ni edad para estar diciendo mentira o callarme, lo digo. Entonces, Coalición Canaria estaba formada por una parte importante, que no es la de hoy, que se llamaba ATI. ATI nace para la defensa de Tenerife, pero yo incluso diría para la defensa de Tenerife en contra del otro, porque es que yo no me puedo, si yo me defiendo de alguien. Pues a lo mejor, bueno, entonces cuando salió aquel proyecto maravilloso que se llamaba Puerto Ciudad, ¿te acuerdas? Que era darle un lavado de cara a la ciudad de Las Palmas con este puerto, este istmo, que es la cicatriz que tiene ahora la ciudad de Las Palmas. Yo lo había visto ya como marino, yo había estado íbamos mucho a Barcelona, cuando estaba con Naviera Pinillo, y entonces empezó a prepararse la Barceloneta, lo que era aquello era un sitio gris, aburrido, y cuando designa a Barcelona para las Olimpiadas, fue cuando desarrollaron aquello. Entonces cogieron botas, hicieron otra en la playa donde no hay playa. Desarrollaron aquello tanto. Entonces yo me había desembarcado ya me había desembarcado porque me habían ascendido, me habían puesto delegado aquí en Las Palmas. Y me olvidé de Barcelona. Pasó las Olimpiadas y después, unos años más, me fui a mi Barceloneta, aquella, la del bar del Pepín, de uno que le decíamos Pepín. Ni Pepín ni nada, que yo era una maravilla, que yo era Nueva York. Digo, qué cosa más bonita. Digo, esto es lo que hace falta a Las Palmas. Hace falta un puerto ciudad, un desarrollo como esto. Entonces, unos años después, desgraciadamente, la política, que todo lo ensucia, estaba Pepa Luzardo, entonces, me parece que estaba, sí, el Partido Popular, Pepa Luzardo. Se le ocurre, con dinero de Europa, no nos olvidemos, el 30% lo iba a aflojar Europa, cuando Europa daba dinero, para crear estos puertos ciudad, una integración. Entonces estaba Luis Hernández, otro visionario, y tengo que decirlo, sí, Luis fue de los grandes del puerto, muchos gente grande ha tenido, pero a Luis, que tanto se le criticó, como decía aquel, ya la historia me juzgará. Bueno, pues crear el puerto ciudad, crear la famosa, esa simbiosis que existe entre el puerto y la ciudad, entre la idea perfectamente, pero vamos, es que todavía la veo y sigo diciendo que alguien la tendrá que hacer, era soterrar la avenida cuando llega a la altura del ¿cómo se llama? La Torre de Las Palmas, sí. Ahí que se meta la avenida bajo tierra y salga aquí en Belén María. Y todo lo de alto serio, no solo bulevar, sino hoteles, ¿cómo se llama esto? Restaurante, cafeterías, sí, darle vida, para los niños, centros para jugar los niños, canchas de tenis, en fin, podíamos hacer maravilla en todo este istmo. Sería una ciudad que llega al turista y se queda asombrado. Dentro de eso hay algo que no va a gustar, que yo incluyo la recuperación de la base naval. Yo he escrito mucho sobre eso, muchos artículos, me ha traído mucho disgusto, algunos a nivel personal, porque entonces era delegado de Naviera Pinillo y estaba censurado, pero como yo siempre he tenido ese espíritu romántico de que la censura me parece una cosa muy lejana, me costó 2 o 3 pleitos del entonces presidente de Naviera Pinillo. Bueno, ahí quedó, yo sigo, pero sería una ciudad maravillosa, es que sería única, porque Barcelona es verdad que la transformaron, Barcelona fue una cosa distinta, pero Barcelona caminaba un poquito así, después tenía su barrio gótico, que era otro encanto, pero bueno, estaba limitado, pero es que nosotros no, nosotros íbamos a conectar el puerto, que es moderno, con una ciudad moderna, que es teníamos una avenida marítima que eso no lo tiene nadie en el mundo. Esa avenida marítima que nosotros tenemos, y te lo digo yo que conozco muchas ciudades del mundo, iba a decirte todo el mundo no, pero sí muchas, pero además conozco las ciudades marítimas, que es lo que digo yo no he estado dentro, sí, algunas me hacen unas excursiones. Y perdimos esa oportunidad. ¿Por qué? Bueno, a ti se puso saltando, no, empezó aquella campaña de que si Pepa Luzardo, que si el Partido Popular, que si no sé qué, empezaron, contaminaron a la parte, digamos, canaria, de Canarias me refiero de Gran Canaria, de Coalición Canaria, por supuesto, el enemigo era el Partido Popular, aquí no había ni belleza, el enemigo era el Partido Popular. Y perdimos aquel dinero, encima nos gastamos una fortuna o se gastaron, en hacer el proyecto aquel, el premio. Sí, la Gran Marina, ¿no? La Gran Marina. Qué oportunidad perdida, que sigo diciendo lo mismo. Yo no lo veré, porque yo tengo ya 69 años y posiblemente no lo veré. Pero alguien un día dirá, muchachos, es que Dios nos colocó tenemos la oportunidad aquí. Recuerdo un anticanario, anti-Gran Canario, 100%, pariente mío, que de Tenerife, por supuesto, era el ingeniero jefe de obras públicas en la época de Franco. Ese era un anticanario, ese cada vez que salía un proyecto aquí, tipo en la época de Luis Castillo, lo paraba, ¿sí? Tanto que yo recuerdo a mi padre, le decía, coño Pepe, deja que amplíen el puente del Calero, que están pasando por ahí 100.000, ¡ay, un puente del Calero para que quieren ustedes! Porque en el Calero, en Telde, se paraba un coche para que entrara al otro. Y a la entrada de Telde, los 7 puentes, había lo mismo, no cabían 2. Tú no sabes lo que costó aquello, para que Pepe diera el visto bueno a eso bueno. Pues Pepe siempre decía, ustedes el puerto, si el puerto es ilegal, me decía a mí. Y
yo le decía, ¿y por qué es ilegal? Dice, todo el puerto es ilegal, aquello era un mismo de arena que han ido poniendo casa. Y me acuerdo, dice, bueno, tengo que reconocer que le está saliendo, está bonito. Pero sigue siendo ilegal. Y entonces, en aquella época, un ingeniero que, por cierto, después participó después en la Gran Marina del proyecto de Barcelona, dice, lo bonito aquí sería... Y hablo de esto no exactamente así, porque en aquel tiempo no decía, pero esto, coger el muelle, tal, unirlo. Él decía incluso una barbaridad, bueno, una barbaridad no, pero que sí, hubiese sido una barbaridad. Él decía que había que crear un canal que uniera las dos, un canal por el medio, que cogiera la... Sí, y entonces un puente, porque así hacía las Venecias, los barcos. Digo, bueno, ya era demasiado para abrir un canal por ahí para adentro. Él lo decía a la altura del... Me acuerdo, a la altura del mercado. Ahí hacemos un canal de no sé cuántos metros, que puedan pasar las embarcaciones. Digo, y después dicen, no, pasan con un... Digo, ¿y los coches? Bueno, a los coches se les hace un beso por el porte. En fin, pero perdimos una gran oportunidad con la Gran Marina. Y sigo diciendo que seguro, como las cosas evolucionan y afortunadamente ya no hay esas envidias y esas, sino ahora somos todos uno, estoy convencido que en la mente de algún ingeniero joven, de estos, más que ingeniero, artista, porque un ingeniero que no sea un artista, ese no sirve, ese sabe un montón de matemáticas, pero poco de belleza. Estoy convencido que un día vamos a tener la Gran Marina y va a convertir a Las Palmas en una ciudad de película. Y justo que ha nombrado a Luis Hernández, sí, el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, sí, y estamos ahora en la Zona Franca. ¿Qué sí. recuerdo tiene que se pueda vincular entre Luis Hernández, Zona Franca y...? Sí, claro, mucho. Es más, en aquella época, yo como te dije, estaba delegado en Naviera Pinillo, entonces el director de Naviera Pinillo era don Ángel Mato, y él tenía mucho interés en que yo me implicara como delegado en todo lo que fuera. Entonces participaba directamente en esto del puerto, en el Consejo del Puerto, en la fundación, que fue otro de los aciertos de Luis. Digo de Luis, aunque lo propusimos todos, pero bueno, que fue de Luis, y la Zona Franca. La Zona Franca él tenía... ya digo, a Luis se le puede criticar mucho y se le puede decir muchas cosas. Que yo te digo una cosa, cuando critican a Luis, que si le gustaba esto, le gustaba lo otro, yo le digo, demuéstralo. Lo que no se puede decir por ahí, fulanito, no, tú dime y después. Yo no vi a Luis nada tal, aunque se dijo barbaridades de él. En cuanto al dinero, que si tenía un comisionista, no sé, ya no sé si fue lo que... Pero te voy a decir una cosa, se planteó la Zona Franca, y esto que era una montaña, que uno venía, cuando vine aquí la primera vez, digo, Luis, aquí se meten los tractores, y empezó pim pam, Roco Ceniciento, esta idea aquí de crear este puerto, donde él pensaba hacer la gran, que decía, aquí hay que hacer esto, y después, enfrente una gran, decía él, me acuerdo, una gran estación para cruceros, pero estación con restaurante, con mirador, que no sé qué, porque es verdad, mirabas para allá, el mar, dice, no, la que hicimos allí, porque la había hecho aquella, porque aquella, al fin y al cabo, esta sería, para que la gente venga, es un sitio de recreo, la gente viene a comer al puerto. Entonces, decía, tú por ejemplo, tú que tú has viajado, tú no me dijiste que viste una, digo, sí, en Singapur vi yo un eso precioso así, que cenabas allí, viendo la bahía y tal, dice, pues eso lo queremos aquí. Luis tenía unas visiones enormes. Pero claro, cada vez que Luis hablaba de un proyecto le empezaban a salir las sospechas de comisiones. Y yo decía, ¿qué comisiones? Metí un tractor allí. Tenía que negociar primero que lo consiguió, negociar con el ejército que le cediera un montón de terreno de aquí. Bueno, se emperró y sacó, bueno, yo no sé si lo sacó él o lo sacó el otro al final, pero sacó esto, que creo que es fabuloso. Y dicho, ya que estamos hablando de la Zona Franca, mal vendido, mal explotado. Y ahora en eso es un poco culpable, volvemos a los mismos, los locales, nosotros. Nos hemos sabido vender nuestra Zona Franca. Y es más, te voy a decir, desde casa. Luis, como te dije, entre las cosas buenas que creó, estamos hablando de Luis, de los demás, con mis respetos, Bueno, yo empiezo, a mí desembarca cuando está Travieso. Fue un gran hombre, fue el que cerró el puerto y tal, y fue quizás el primero que arrancó. Luego vino, no me acuerdo, luego vino Hernández, ¿no? Hernández, el problema es que era demasiado político, demasiado politizado, lo colocó el Partido Socialista allí para tener una sucursal en el muelle, ¿no? Entonces Hernández no era más chico, pero para mí no daba la talla, y lo digo con toda la... Y luego vino Luis, que Luis, siendo político, era economista y listo como una centella, Hombre, estudió en el colegio al lado de Telde, que es donde estaba yo, No, Luis era como los perros colorados, ¿no? Se la sabía todo. Entonces fue el impulsor de esto. Y creó, una vez le dijimos, Luis, sería buena cosa crear una fundación Puerto de Las Palmas. Dice, lo tenía yo preparado, sí señor, una fundación, y ahora vamos al parche, porque lo voy a decir, y ahora voy a aprovecharte que te tengo aquí, una fundación para elevar los potenciales de esta zona del puerto.
vamos a dedicarnos. Entonces hicimos, sí, pues yo participé. Además, en aquel tiempo yo era asesor cultural de la Casa Museo León y Castillo, porque mi hermano era su director. Entonces hicimos aquella fundación con unos estatutos preciosos. Y ahora viene a lo que te quería decir, que esa fundación se iba a dedicar en exclusiva, no iba a ser una fundación donde los patronos iban a enchufar dinero para no pagar impuestos, no, porque eso lo dijimos, digo, esto dice Luis, claro, tú sabes, son las fundaciones donde los patronos, como no, lo pongo allí y hago una fundación, no, esto iba a ser, y me acuerdo de que Luis me decía, vamos a ver, Julio, cuando yo le decía eso, yo me salía mi vena sociata, no socialista, sociata, y yo decía, ¿sabes lo que pasa? Esto es porque después mi patrón, mi presidente, el otro, todas las perras que no quieren pagar, las enchufan aquí, dice, Julio, no me olvidaron. ¿Qué importa que el gato sea gris o negro? Lo importante es que case ratones. Y es verdad, después de eso lo aprendí. Digo, es verdad. ¿Qué importa que esta gente guarde dinero allí si después me va a servir para mi bien? Entre otras cosas, claro, vender la zona seca. Bueno, pues se hicieron unos estatutos donde estaba claro que el dinero de esto iba a servir, solo íbamos a apoyar, en uno de los estatutos, aquellos proyectos, ideas o todo lo que fuera encaminado a elevar, a vender, a hacer de escaparate el puerto de Las Palmas, sobre todo el extranjero, porque hay que decir que otra de las cosas buenas de Luis, que ya empezó Hernández, pero esto lo hizo más serio, fue irse fuera, a vender. Fue cuando nombraron, bueno, tengo que decirlo también, están activos. Creo que fue un acierto nombrar como director comercial a Juan Francisco Martín Naranjo, un colega mío, capitán del mercante, pero que estudioso, que ese se fue a Miami, se dedicaron a hacer... Sí, que conoce el... Exacto, y entonces creo que fue bueno, pues me acuerdo que estaba eso perfectamente definido en los estatutos. Es más, cuando estábamos reunidos y aparecía uno y decía, mira, las peticiones, que el fulano quiere para crear una granja en el norte, y eso que aporta el muelle una granja, no, se lo llevamos abajo. Ahora venía, mira, para un equipo de la isleta que quiere hacer fútbol, bueno, estaba vinculado, era un portuario, venga, vamos a hacer la cancha. El otro, sí. Bueno, yo aprovechándome, estaba también, hay que decirlo, porque sí, pues España es un país de amigos, yo estaba dentro de la casa, entonces hice mi libro Cuentos, Refranes y Poemas de la Mar. Cuentos, Refranes y Poemas de la Mar, hablo de León y Castillo, del Puerto de la Luz, en muchos cuentos. Entonces eso iba a vender puerto. Y entonces recuerdo, grandes cantidades, pero no sé si me dieron 1.000 euros o 1.500, no, 2.000 euros creo que me dieron para sacar el libro adelante. Bueno, y así fue todo. Entonces todos los proyectos, después empezó un poco, ya pasaron, Luis se fue, entonces ya empezaron a hacer cosas raras que a mí no me empezaron a gustar, que fue cuando empezaron a mirar para Mauritania, para Mali. Yo decía, bueno, está bien, porque al fin y al cabo esa gente tiene el pescado abajo, que tengo una vinculación, empezaron a ayudarse a cosas ahí, pero yo sí notaba que se estaban olvidando ya se hizo el eso de pintura, otro acierto. Había que hacer cosas, había que buscar excusas para vender puertos. Y, por ejemplo, el certamen de pintura yo propuse un certamen literario, que no sé si llegó a hacerse, pero ya no empezaron a hacerme las cosas, no empezaron a gustarme las cosas, e incluso ya no estaba él, estaba Aznar, creo. Aznar, no, ¿cómo se llama? Arnay. Estaba Arnay. Y después de Arnay vino otro... ¿Sánchez Simón? Sánchez Simón, sí. Ya con Sánchez Simón resulta que Naviera Pinillo lo absorbió el Grupo Boluda, el que entonces estaba director, que era el Grupo Boluda. Ya nos quitaron el nombre, para mí un disgusto enorme, yo que era pinillero hasta la torre, pero bueno. Así es otro disgusto que me cogí con Vicente, porque se lo hice saber, además lo dije públicamente, que me parecía un error quitar el nombre de Naviera Pinillo, una cosa que estaba en los genes de los canarios, pero en fin, Vicente se cogió una calentura con burro, y dice, Boluda Line, digo, yo le digo a un tío del de Boluda Line, y dice, ¿eso qué es? Primero me dice Line, no me dice Line, y después, no, porque se tienen que acostumbrar. Bueno, en cambio, en el Merca todavía a los containers le siguen llamando un pinillo. Yo traigo 2 camiones y un pinillo. Y yo en el Merca, cuando voy, hace ya 9 años que me jubilé, sigo siendo Julio el de Pinillo, no Julio el de Boluda Line. Claro. Bueno, entre otras cosas, porque yo nunca dije Boluda Line, aunque en Madrid se calentara. Bueno, volviendo al... Entonces, Ángel Mato, que era el director, que le tengo mucho cariño, llegamos a ser amigos, creyó mucho en mí, entonces me apoyaba. Lo que yo firmaba aquí, eso se firmaba en Madrid. Entonces yo tenía mucha fuerza, digamos, no fuerza, pero podía tomar decisiones. Pero quitaron a Ángel Mato, pusieron a otro director allí, un tal Francisco, no sé qué, sí sé, pero no quiero decir el nombre, un tal Francisco, Pachi, le decía, y ahora lo conoce todo el mundo. Pues ese, pues de alguna forma, o no le caía simpático, o no veía con buenos ojos que yo estuviese en la fundación del puerto, en el consejo, en no sé qué, y me quitó todo eso. Entonces yo desaparecí de allí.
Seguí haciendo mi puerto particular y vendiendo mi puerto allá donde iba, pero ya dejé de ir a Mauritania con ellos, a Agadir, o cuando fuimos a dar conferencias, yo me cogía parte de las conferencias, dejé de vender mi puerto. Pero, ¿cuál será mi sorpresa? Como te dije, hace 9 años que me jubilé, y cuando me jubilo, como te decía antes fuera de micrófono, yo me prometí a mí mismo que no me iba a estar quieto. Yo era un jiribilla. Bueno, los que me conocen del puerto saben que yo era un poco como Macías, como Pepe Macías, era capaz de estar 2 veces en el mismo sitio. Sí, porque un día se lo dije, Pepe, me tienes que enseñar el don de la ubiquidad, la ubicuidad. Ubiquidad, exacto. ¿Cómo puedes estar tú ahí en el entierro que tuviste mañana y ahora aquí en el Cabildo? Dice, pero eso solo lo hacemos hasta eso los de TEL. Dice, espérate que tú eres de TEL. Dice, yo te explico. Bueno, pues yo por la mañana estaba con unos clientes en el Goro, por la tarde tal, y a lo mejor estaba en la aldea. Eso se va en horas. En vez de trabajar 8 horas, claro, trabajaba 12. Pero bueno, sí. Pues entonces cuando pararme de buenas a primeras, decirme, me jubilo y marcharme a mi casa, ya no podía. Soñaba por las noches con clientes, con cenas, con contenedores, con el puerto. Empecé a soñar hasta cuando llevaba al barco, ¿no? Y digo, Dios mío. Y seguí con mi afición, que nunca la perdí, porque la tengo desde pequeñita, que era escribir. Entonces me puse a escribir mi primer libro. ¿Y qué libro iba a escribir? Del puerto, que es lo que yo conocía. Entonces digo, vamos a seguir vendiendo puertos, que es otra de las cosas que había que hacer un programa entero para eso. Voy a hablar de la importancia que tuvieron los astilleros. ¿Pero qué astilleros? Carpinteros de Ribera. Entonces hago mi libro que se llama Carpinteros de Ribera y Astilleros en Gran Canaria. Justo en ese libro, si no me equivoco, entre otras cosas, habla también de un encargo que le hicieron a los carpinteros para una película. Exacto, sí. Bueno, entre las tantas, por eso digo que vender el puerto, nuestra fama en Inglaterra era muy importante. Somos el puerto de la luz, y eso lo puedo decir yo, que tengo anécdotas en Canadá, que metí una media novia, y no sabía dónde estaba Canarias. No sabía, entonces... Canarias es África. Digo, sí, África, lo que pasa es que soy africano blanco, le decía yo. Sí, y entonces dice, Puerto de la Luz. Digo, ¿dónde leíste eso? Oye, efectivamente, en su libro del colegio de Canarias hablaba de la importancia. Es que fuimos el 5.º puerto del mundo, no nos olvidemos. El 5.º. Delante de nosotros teníamos a Rotterdam, a Liverpool, Barcelona también estaba delante, otro más, Le Havre, no me acuerdo. Nosotros éramos el 5.º del mundo, o sea, no fue... Entonces, allí en sus libros, en Canadá, a los niños le hablaban del Puerto de la Luz. Digo, lo importante que somos. Entonces, quise seguir haciendo puerto, lo que me trucó aquello digamos, Pachi, sacarme de mi conexión con el puerto a nivel oficial, no a nivel de Pinillo, sino a nivel oficial. Y entonces me puse a hacer mi libro Astilleros de Carpinteros de Ribera, Astilleros de Canarias. Ahí fue, por cierto, cuando descubro, me vino muy bien, que un antepasado mío fue carpintero de Ribera en la bahía de San Telmo. En San Telmo fue de los primeros. Además, de casualidad, me lo descubrí, pero él venía a ser el abuelo de mi bisabuelo. O sea, el primero. Fue un carpintero, que además, curioso, porque él era apellido Pérez, pero en lo de eso aparecía Pérez con S. Pero como era judío sefardí, se cambió a la Z para que no los pulsara. Entonces ya se hacía castellano. Claro. Entonces me enteré después. O sea, que por dónde soy judío sefardí, sin yo saberlo. Bueno, pues como digo, hago Carpinteros de Ribera y Astilleros en Gran Canaria. Quería hacer una cosa seria, seria, como todas mis cosas. Yo no hago machacada, como digamos en Canario. Me pongo a investigar y digo, ahí hay mucho que estudiar, ahí hay que desplazarse a Madrid, sobre todo cuando lo Astican, cómo se desarrolla el proyecto. Entonces necesito dinero y yo ya estoy jubilado. Entonces, vaya, la fundación, me voy a la fundación, preparo, ya antes yo a la fundación entraba, hola, fulano, y ahora ya era una persona extra fundacional. Claro. Entonces cambian las cosas. Preparé mi carta muy bonita y se la dirijo al gerente de la fundación. Y que no me contesta. Oye, qué raro, ¿no? Al mes llamo a un chico de la fundación, de los de mi época, y digo, oye, tú le dices, sí, digo, oye, pues dile que me conteste, que estoy para hacer el libro, es que necesito hacer unos viajes, y digo, pero además, mira, dile que lo que estoy pidiendo, le estaba pidiendo es 2 cosas, o me compra libros cuando se haga, o bien que me dé, fíjate lo que pedí, de 600 a 1.000 euros, que es más o menos lo que voy a gastarme en viajes y los hoteles, no quiero más. Y me dice, mira, me parece que no te van a dar nada, porque, digo, ¿cómo a esto? Digo, no, digo, bueno, mira, entonces que por favor que me lo diga por escrito, porque yo no lo entendía. Cuando yo sé cómo se hicieron los estatutos, pues lo hice yo también, y me manda que la conservo en casa, esas cosas las guardo ahí, ¿sí? Y porque las venganzas se sirven en platos fríos, y eso de que nada, no sea vengativo, yo sí lo soy. Yo antes de morir me dejo claro todo lo que me han hecho, se la devuelvo. Yo lo tengo claro.
No tengo enemigos, afortunadamente, pero el 1 o 2 que me la hicieron lo van a pagar. Los tengo, tengo 2 pendientes, entre ellos la fundación. Me manda la fundación una carta y pone, entre otras frases, que la tengo subrayada y guardada en mi caja fuerte, el motivo de denegarle su solicitud es que no está en la idea de esta fundación el atender esa clase de publicaciones. Digo, no ha entendido, yo soy en español, no ha entendido que estoy hablando del puerto, de Salzar. Llamo, digo, pirata, dice, no, nosotros no atendemos ya los libros, ¿no? Porque aquí venía todo el mundo con un libro. Digo, no, un libro no, estoy hablando del puerto, voy a vender puerto, como cuando hice las Palabras de Gran Canaria, nuestro puerto de nuestra ciudad, que se vendieron 1000 en Barcelona, que se pasó al inglés y todo el mundo tiene ese... No. Entonces digo, ya, y me quedé con la trabajadera, digo, yo recuerdo que se hizo el estatuto. Llamé a Luis Hernández, digo, Luis, ¿tú te acuerdas? No me acuerdo. Digo, sí, hombre, que tú dijiste, se acabó eso de la perra. Dice, sí, eso sí, digo, ¿te acuerdas que pusimos una de las cláusulas que solo se atenderían a aquellos artículos o cosas, en fin, que fuera destinada a ensalzar la grandeza o, digamos, las exquisiteces del puerto? Dice, tienes razón, digo, bueno, pues mira ahora, dice, ¿cómo? ¿Eso no puede ser? Eso tienes que verlo, eso no puede ser. Bueno, total, que no puede ser, que ya me dijo que no. Y esas navidades, a mí me invitaban, ya no me invitan, me invitaban siempre a la copa de la Navidad. Siempre el puerto siempre me invitó, hasta hace 2 años que se olvidó que existe Julio González. Bueno, aunque hay que decir que el puerto, cuando me jubilé, el año que me jubilé, me distinguió, que yo siempre digo, para mí es el título más importante que tengo, me distinguió me dio el premio a una vida en el entorno portuario. Eso implica que en su día tendré alguna callita por aquí, supongo, porque fue otra de las cosas que dijimos en la fundación, no sé si lo habrán borrado, dijimos que se acabó poner nombres raros en la calle, que íbamos a poner gente del puerto. ¿Cómo? Pues en principio aquellos que habían sido premiados por su labor en el puerto. Yo he sido premiado por estar en cola, bueno, como lo hagan en vida, que a mí me gustaría verme. Para aparcar, que me vengan a multar en ese momento que te me caí. Sí, porque ya perdí también el papelito aquel que me permitía aparcar donde quería en el puerto. Claro que ya... Sí, ya todo eso ya se va pasando, claro. Como dice aquel, ya no es Don Julio, ahora es Julito, ¿sabes? Claro. Bueno, pues Luis tanto insistió que aquel invierno, en Navidad, hicieron una copa en el Hotel Santa Catalina y entonces estaba Sánchez Simón, no, mentira, Ibarra, Sánchez Simón no, con Sánchez Simón no tuvo esa cosa, Sánchez Simón tuvo otra cosa, pero en fin, con Ibarra, digo, oye, que estaba loco, ¿tú crees que me pasó esto y esto y esto? Porque dice, ¿cómo llevas tus libros? Digo, ya estoy preparando, digo, oye, por cierto, ¿tú sabes que saqué este? Sí, que por cierto me han dicho que es muy bueno. Digo, pues mira, ¿sabes? Me lo saqué gracias a Germán Medina y a don Pedro de del Renaval, el otro artillero, que no me acuerdo, gracias a estos hombres y a don Roberto Reyes, que habló con ellos, coño, ayuden a Julio, y lo pude presentar incluso en Madrid, en la sede. Dice, es que ahí me enteré, digo, lo presenté en la sede de la Real Liga Naval Española, lleno de admirantes. Bueno, fue el ministro Soria que me hizo el prólogo. Entonces, claro, arrastré ahí a todo el mundo. Claro. Cuando se presentó en Madrid, digo, Luis, pero estoy con un dolor en el pecho. ¿Por qué pasó? Digo, porque era un libro que yo quería hacer más profundo, más investigado, porque efectivamente hablo de los astilleros, hago aportaciones históricas, por ejemplo, que Cristóbal Colón no fue aquí donde fondeó, sino en Gando o Agando, que fue donde cambió el velamen, que hasta si yo le hice el chiste, digo, ¿se cambió el velamen? Digo, sí, él cambió el velamen por la otra tela, por otra vela más apropiada para los vientos de Alicio. Digo, oye, que aquí para nosotros, Ibarra, no sé dónde coño compró la tela, porque el Corte Inglés estaba cerrado. Empezó a reírse, ¿no? Bueno, digo, estuve descubriendo eso. Descubrí que un antepasado mío era carpintero de Rivera, fue el primero que montó el esto. En fin, descubrí un montón de cosas, pero me quedé corto. Una pena. Y después, ¿sabes lo más triste? Que tuve que irme a un editor, y el editor quiere ganar su dinero. Entonces, aunque yo renuncié a mi ganancia, porque tú sabes que yo siempre he renunciado a mi ganancia, y dice, sí, siempre te digo sí, además presumo de eso, renuncio siempre a mi ganancia. El libro, he conseguido, me parece que lo van a poner a 15 euros, pero es que yo quería que lo pusieran a 10 para que la gente lo comprara. Dice, ¿y qué me dice? Digo, bueno, que te mando una carta a ti, como no fue a él, claro, digo, a ti como presidente de la fundación. Dice, a mí, digo, bueno, yo se la mando al presidente de esto. Dice, no, será el gerente. Bueno, el caso que contesta, dice, hombre, palabras de él. Y si me está viendo, se lo recordará. Sus palabras, con una copa en la mano. Hombre, por Dios, ¿cómo perdiste el tiempo dándoselo al gerente? Eso viene directamente a mí. Digo, hombre, por Dios. Volvemos a lo mismo, yo tengo un amigo en Madrid. No, hombre, yo que ya no pertenecía a la fundación, creí que lo conveniente era dirigirme como tal. Ahora, sí, fue un disparate por parte del gerente, el gerente metió la pata hasta el fondo ahí.
Tengo que decir, la fundación desgraciadamente después derivó, como te dije, se estropeó. Se acabó los certámenes de pintura, se acabó de promocionar a aquellos que queríamos de verdad al puerto y se dedicaron pues a ir a Mali a las mujeres empresarias, que tanto gusto, pero que poco aportaban aquí al puerto, o a traer un cocinero porque ni siquiera a un tío para enseñar tácticas portuarias, sino un cocinero, un curso de cocina a los mauritanos, me parece muy bien, pero que no, la fundación no estaba para eso. Y hoy en día, me parece, hoy en día, no sé cómo funciona la fundación, pero me huelo que es como el que tiene un tío en Cuba. O sea, que no se iba a nada. Sobre sus libros también. Oye, qué crítico soy yo, ¿verdad? Pero es la edad que me hace libre. Incluso con esos libros a los que está haciendo referencia, y relacionándolo nuevamente con la Zona Franca, si no me equivoco, presentó uno de ellos aquí en la Zona Franca. Sí, además con una anécdota muy bonita. Sí. Estaba el edificio de la Zona Franca, entonces estaba recién inaugurado. Un edificio precioso, bueno, como lo es ahora. Y había un salón, creo que era en esta planta o abajo, no, en la planta baja, un salón que se partía así por la mitad, se abría una mampara. Bueno, allí tiene y vinieron 343 personas. Imagínense, la sala llena. Me lo presentó, por cierto, un gran práctico, un día habrá que hacer un reconocimiento, que fue José Torrén. José Torrén, un práctico, un número uno en Europa, reconocido, tanto que yo una vez entrando en Rotterdam, me dice el práctico, ¿tú eres canario? Digo, sí, dice, don José Torrén. Digo, ¿lo conoces? Sí, Torrén era un maniobrista. Bueno, fueron varios Torrén, pero el José Torrén que yo conozco fue el que entró el buque, tenía un reconocimiento de la reina de Inglaterra, el buque, el Queen Elizabeth I, lo metió él, movió tal, eso fue un escándalo, y fue una maniobra de Pepe Torrén, pero fue tan nombrada la maniobra de Pepe Torrén, estamos hablando ahora que no hay remolcadores, como ahora que pone remolcadores, él dice, no, él la base tal, lo metió, y tiene un reconocimiento del almirantazgo inglés, de la reina, lo firma toda la reina, Pepe Torrén, y sin embargo, como era un hombre tan humilde, tan y tal, pero hay que hacer un día, hay que hacer un reconocimiento en el muelle, ahí queda la idea, tú ves estas cosas las que hacía la fundación, pero tú ahora le dices a la fundación Pepe Torrén y te pregunta quién es ese, ¿sí? Y yo le doy un bofetón al que me diga quién es ese, o un hombre que tanto hizo por el Puerto de la Luz, él y el padre y el hermano, todos, pero bueno, pues... ¿Sí le hizo el prólogo? Sí, me hizo el prólogo. Y entonces yo quería, como era, el libro se titulaba Cuentos, refranes y poemas de la mar, era auténtico marinero, tenía muchos capítulos, y tiene muchos capítulos, está agotado, pero tiene muchos capítulos dedicados al puerto, como yo siempre que puedo le meto la púa del puerto. Entonces pedí autorización para hacerlo aquí. En aquel tiempo yo no era Julito, sino don Julio. Y claro, don Julio, ¿cómo no? Me hacen esto aquí, me traje hasta mi eso de música y tal. Y esto. Y daba la casualidad que el entonces príncipe de España, que como sabe era regatista, era, muy amigo de Doreste, de un regatista de aquí de Las Palmas. De aquí de Canarias, sí. Y su hermana, sé que también era regatista, coincidieron con unas regatas en eso. Entonces, el príncipe de Asturias iba a estar sí, exacto. Por la zona. Mira, te invito el día que sea mi cumpleaños. Sí. Bueno, entonces, esa niña, la que era regatista, que era amiga del príncipe, estudiaba en la Escuela Teresiana. En la Escuela Teresiana mi hermana era profesora de inglés y le había regalado mi libro, voy a ir a una enamorada del mar. Con ese libro él se lo dio al príncipe y al príncipe le encantó el libro, ¿sabes? Entonces había una conexión. Cuando el libro no se había presentado todavía, pero se lo di ya. Cuando vino, entonces iba a venir esa niña iba a hacer en el Club Náutico su celebración para ver todas las conexiones, su celebración del cumpleaños, o se iba ya del colegio, una cosa así. Yo sé que le dice, oye, mi hermana, ¿le diste el libro al príncipe? Dice, sí, y se lo leyó entero en un viaje que hizo desde Madrid a Santo Domingo, es que iban a ser un presidente. Dice, entero, y se le encantó. Si ya le manda, que después manda una carta, efectivamente, la tengo en casa, que metí la pata, la leí en público, y resulta que la Casa Real me dijo, esas cosas se piden permiso. Claro, pero muy cariñosa, la tengo en casa, muy cariñosa, diciendo, bueno, en fin. La carta del príncipe. Del príncipe, de Asturias, rey de España. Bueno, no sé por qué saltó con eso, que el día que yo presentaba mi libro, el príncipe venía de sorpresa, que venía bueno, yo había contado que el príncipe tenía mi libro y tal, entonces pues este viene el príncipe a nivel particular. Entonces me llama Luis Hernández, dice, Julio, ¿es verdad que va a venir el príncipe y tal? Digo, no, Luis, hombre, entonces le conté, lo que pasa es que el príncipe tiene mi libro y tal, le gustó, bueno, pero mira, no digas nada, pues arma la de follón. El viernes es la presentación, el viernes a las 8 de la noche. El viernes, vale. Decirle a Luis, si me está oyendo me mata, pero es verdad, decirte no digas nada, siendo de Telde, bueno, que no es de Telde, es de Galda, pero bueno, de pequeñito se fue a Telde. Pues
se entera todo bonito, me llama Juan Francisco. Oye, es verdad, digo, mira, Juan, ya entonces me gustó aquello. Ya la gente estaba por acá. Chicho, un amigo me dice, oye, que me enteré, ¿no? O sea, que va a venir el príncipe. Digo, mira, a lo mejor viene, dije yo. Digo, a lo mejor viene. Ya claro, aprovechamos, ¿no? Ya tiramos. Digo, oye, esto está bueno. Yo que estaba invitado a todo el mundo, oye, empieza a correrse, porque en el Puerto de la Luz, no sé ahora, pero entonces éramos una familia. Cuando uno estornudaba, el otro se resfriaba, ¿sabes? Sí, estábamos todos pegados. Vamos, llego a la asociación de consignatarios, y un poco menos que me hacen un aplauso allí. Oye, yo consigo. Lo que tú no consigas, Julio, de luego que venga el príncipe. Las cosas, hombre, que yo tengo amistad con el príncipe. Le decía, ya yo empecé con el cachondeo, pero nada más. Bueno, ¿cuál será mi sorpresa? Que el viernes por la mañana me llama un amigo, un trabajador mío, Miguel Montenegro, yo le diría mucho cariño, un colaborador de la Eternidad para el Frío. Miguel Montenegro. Dice, Julio, están llenando de banderas eso, y ponen al libro, a la presentación, unos letreros a la presentación. Entonces, desde la autoridad portuaria hasta aquí, banderas de España y unos letreros que ponían a la presentación. Pues claro, esto no lo conocía mucha gente. Claro, indicando dónde estaba, ¿no? ¿Dónde indicaba? Un libro que iba a presentar Julio González. Y yo me estuve callado, sinceramente. Me gustó aquello, lo de la bandera, cogí mi coche y me fui, veía la bandera, me paro un planchulo y le digo al guardia civil, oiga, mire, hay una... No, eso es esta tarde. Me digo, Bueno, pregunté. Estaba todo el mundo enterado. Bueno, me llego aquí y me encuentro en un salón lleno de gente. Y sé que era ese número de personas que te dije porque como vino la seguridad, claro, el del puerto, mandó a un montón de guardias del puerto. Y uno empezó a picar. ¿A picar cuánta gente había? 425, te dije. Y entonces parece que son 425. Pues nada, presenté mi libro, un éxito de espanto, hicimos un cóctel fuera maravilloso. Aquella noche se vendieron 200 y pico libros y el cóctel estuvo al salón de abajo precioso, la verdad que fue un día bonito. Y al día siguiente me llama, era Ibarra el que estaba. Era Ibarra porque Maui era sus relaciones públicas. Maui se llamaba la chica. Me llama Maui, Julio, felicidades, fue un éxito. Dice, ¿sabes una cosa? Cuando vino el rey a inaugurar, entonces el emérito, vino a inaugurar el esto, vinieron 200 personas. Tú has traído 425 más que el rey. Digo, ¿y cómo sabes? Dice, porque nosotros lo contamos. Y dice, claro, qué bonito. Dice, mira, por cierto, no vino el príncipe. Entonces digo, Maui, es que lo del príncipe era una mentira, fue un bulo que dejé correr, me gustó, incluso lo alimenté, pero lo dejé correr. Y dice, ay, pero yo, fíjate, fui hasta la peluquería convencido. Digo, pero hombre, es que va a haber Bueno, aquel libro está lleno de anécdotas, porque claro, fue un libro maravilloso, se vendieron enseguida 3.000 unidades, después está agotado, ahora mismo está agotado, y ha seguido trayendo anécdotas de ese libro. Mira, te cuento porque es muy simpática. A principios de año, esto hace ya 10 años, puede ser, no, sí, 10 años, no sé, me llaman a principios de año sí, dígame, mire, de Radio Euskadi. Yo pensé que era un amigo mío de cachondeo, siempre de Radio Euskadi. Bueno, pues yo ahora ya me he olvidado hablar vasco. Dice, no, ¿cómo? Digo, ay, perdón, es verdad. Sí, soy fulano, el Iñaki y tal. Digo, perdón y tal. Dice, mire, es que nosotros tenemos un programa dedicado al mar. Yo automáticamente no sabía cómo arreglar aquello. Digo, hombre, Bilbao, que yo fui a esa ciudad, me encanta. Ya tendré piropo ahí un montón. Esa ciudad, sí, tal. Mire, es que nosotros tenemos un programa dedicado al mar. Y hemos visto un libro precioso que se llama Cuentos, Refrán. Y digo, ¿y dónde lo encontró? Digo, porque claro, estaba agotado, lo tuvo por último el Corte Inglés. Dice, pues lo encontramos aquí en una librería náutica y tal. Dice, libro precioso, además, como tiene cosas de Bilbao, tal. Y le dije, mire, ¿me permite el chiste? Digo, sí, digo, mire, muy bueno tiene que ser ese libro. Para que un vasco o un catalán llame a un mago de Telde. ¿Sabes lo que es un mago? Entonces le dije a lo que era un mago. Digo, llame a un mago de Telde para hablar de su libro. Empezó a reírse. No, es que es muy bueno. Y además la parte esta que usted pone aquí del entierro, una vez que estuve, es muy largo de contar, no lo voy a contar, pero que estuve 7 días con un muerto que era vasco, conmigo. 7 días conmigo. Esta parte que usted cuenta del libro y tal, digo, mire, eso está novelado. No importa, está muy simpático. ¿Podemos hacer una entrevista? Y volví a repetir, digo, mire, insisto, me está llamando de Bilbao. Dice, sí, el programa se emite a las 12 de la noche. Digo, vale. Y yo colgué, digo, a mi mujer, digo, el libro este es un bestseller. Para que un tío de Bilbao llama a uno que no sea vasco, es como si un catalán me llama, es que tiene que ser buenísimo. Y encima de Telde, ahí un tío que bueno, pues ese libro, entonces hice la entrevista, bueno, pues el editor, después de la entrevista, tuvo que hacer no sé cuántos libros más y mandarlos a Bilbao, porque se vendía como rosquillas, ¿no? Como rosquillas. Bueno, para acabar, de manera muy concentrada, casi toda su vida, ¿no?, en Naviera Pinillos. Naviera Pinillos, sí. Naviera Pinillos. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene de ese tiempo que vivió
ya fuera en el mar o en tierra, en la naviera? Yo siempre en el Pinillo lo que destaco es el gran compañerismo, mis amigos. Mis mejores amigos siempre estuve en Naviera Pinillo. Pero tengo que decir que desde el presidente tengo que recordar a dos especiales, a don Alberto Herrera, que fue el que creyó en mí, y a Francisco Bravo Laguna, porque ellos fueron presidentes los dos. Ellos que creyeron en mí. Porque entonces, y esto no es nada raro, a lo mejor ahora le suena, entonces no era normal que un canario, entre comillas, ocupara un cargo de la compañía más importante, no nos olvidemos, era la compañía más importante. Para eso estaban los capitanes viejos y tenía que ser peninsular. Y que cojan a un chico que entonces tenía 40 y pico años, jovencito, que estaba de primer oficial, no estaba ni de capitán, de primer oficial, y le hacen el encargo de hacerse cargo, nunca me he dicho el encargo de hacerse cargo de la compañía, en el puerto más importante que era en ese momento, que era el de Gran Canaria. Dios mío, recuerdo como anécdota que cuando el director me dijo, mire, va a ser un relevo de 20 días porque yo vine a hacer un relevo, va a ser un relevo aquí en Gran Canaria de la compañía. ¿Usted está preparado? Digo, bueno, si es un relevo, me estoy en el despacho 20 días. Era octubre, después digo, pero las vacaciones me las respetan, yo estaba navegando. Digo, las vacaciones, sí, después se va de vacaciones. Digo, bueno, pues 20 días, después me voy de vacaciones. Pero cuando llegan los 20 días, resulta que el delegado que estaba antiguamente, que se fue a otra compañía. Entonces me llaman a Madrid y me dice, entonces, no me acuerdo cómo se llamaba entonces el director, no me acuerdo. Dice, don Julio, que hubo un consejo, ya estará informado. Digo, no. Me han llamado, yo pensé, Dios, te van a decir, usted cayó los 20 días, nada, porque no hice nada. Me senté al despacho y digo, sí, yo era marino, yo no iba a entender yo de esto. De economía, lo que había estudiado en la escuela, la economía marítima aquella, pero como el que estudia el catecismo, se me quedó el Padre Nuestro, ¿no? Pues me dice, mire, ayer fue el Consejo de Administración y, bueno, hay que nombrar otro delegado. Digo, bien. Yo empecé a acordarme de todos los capitanes antiguos y además los preparados, me pasan todos por la cabeza. Dice, y hemos pensado que si usted aceptaría el cargo. Yo hasta miré para atrás, digo, ¿usted quién? ¿Yo? Me acuerdo que el pueblo lo recordó, digo, mire, no me acuerdo si se llamaba el nombre, mire, fulano, me reí, perdón, yo soy marino, usted me dice, llévame a este barco a Honolulu, yo se lo llevo, o ya tal, eso. Pero no, hombre, yo usted sabe lo importante que es el puerto de Las Palmas, económicamente hablando, dice, precisamente eso, porque yo sé que usted tiene, digo, mire, mis conocimientos académicos de economía son 2 años de economía marítima, que por cierto, le dije, mi profesor es el actual director general de la Marina Mercante, don Fernando Salvador Sánchez Caro, fue mi profesor de economía, que después fue el director de Pinillo. Dice, pero no hay más. Dice, no, pero seguro que usted dice. Digo, mire, a golpe de mar, pecho sereno. Dice, qué bonito. Digo, sí, eso decimos los marinos. No voy a decirle que no, pero estamos en octubre, déjeme hasta diciembre. Si de aquí a diciembre yo no doy la talla, porque esto sé que este reporte es importante, vuelvo a mi barco, pero sigo de primer oficial, porque yo quiero enseguida mandar. Dice, sí. De octubre a noviembre me cogí en mi casa, empecé a empollarme, digamos, la parte que tenía que empollarme, me boto a la calle, pim, pa, y como burro cargado, busca camino, no solo conseguí un éxito de espanto, sino que me gustó tanto que me felicitó el propio, y entonces Francisco Bravo Laguna, Pacuco, que entonces estaba de presidente, fue Herrera, me llama y dice, tú no sabes la alegría que me das, dice, pero alegría no porque estás tú, sino porque eres un canario, porque nadie apostaba por un canario, dice, de los accionistas del Consejo de Administración solo apostó por ti, el de Alicante, Luis Esteban. Digo, y por eso, no, porque Luis te conoce de verte en los barcos y tal. Herrera, que era de Tenerife, como era canario, yo porque siempre fui un canario, dice, y no sé si fulanito, dice, los demás todos decían, no, pero ¿y este quién es? ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? Claro, Claro. No era peninsular. Me nombraron, le cogí tal gustillo a la cosa, que efectivamente tengo que decirlo, porque están los números, no es que me voy a poner flores, yo no me pongo flores, además, yo siempre he dicho que la humildad me corona, sí, es así, a lo mejor por eso son los éxitos o no éxitos que he tenido, porque la humildad siempre ha sido mía, pero lo que está claro es que los números no se pueden cambiar, y si tú ves que tienes 100 contenedores diarios, que eso está en los libros, pasas otro mes y tienes 700, oye, algo ha pasado. La policía no tonta. Si ves pintura en el suelo, dice, aquí estuvieron pintando, Claro. Pues efectivamente coloqué a la naviera a unos niveles que es lo que se merecía. También te digo una cosa, estaba vendiendo un Rolls Royce, no estaba vendiendo la tropa Pancho Villa. Pero bueno, cogí mucha fama, la honradez me presidió siempre, procuré ser siempre una persona sobre todo honrada, compañero de mis compañeros, de amanecer en el muelle. Yo no era el delegado, yo amanecí en el muelle y después para los polígonos. En fin, esto si me estaba oyendo gente del puerto, saben que es así, que no engaño. Siempre fue Julio el de Pinillo, y me partí el culo todo el tiempo, y perdón la expresión, pero así me lo partí, hasta que el último año de mi vida, por un problema que tuve efectivamente con el entonces el presidente de YAP, Boluda, pues me fui de la compañía,
y me probé en propio cuerpo lo que es ser independiente. Y me hice, claro, tenía tantos conocimientos ya, me hice gestor marítimo comercial, independiente. Estuve un año. No lo vas a creer. Gané perras como nunca había ganado. Claro. Pero como dijo el de la burra, no solo de pan vive el hombre, me entero, no me acuerdo que yo soy marino, que hoy había sido marino, y que tenía un coeficiente reductor, que podía jubilarme con menos. Me fui a la casa del marino, tengo 60 años, ¿cuándo me puedo jubilar? Taca, dice, usted puede en marzo jubilarse. Digo, empieza a preparar los papeles. Y renuncié a todo aquel dinero que estaba ganando perras. En fin, es que me da vergüenza decir lo que ganaba, porque cuando, una anécdota muy simpática del puerto, es que es importante, es muy bonita, cuando se desvió, cuando se cerró el canal de Suez, cuando la famosa guerra de los 6 días, todos los petroleros, todos los barcos tuvieron que desviarse por aquí, por Gran Canaria, por las islas, pero más que nada venía a Gran Canaria. Entonces un práctico, que no voy a dar el nombre, pero bueno, que era muy religioso, era de estos de siempre de misa, se fue a confesar, fíjate qué confesión, que el cura lo soltó y le dijo al cura que si no era pecado que estuviera ganando tanto dinero, porque aquel mes, era una barbaridad lo que voy a decir, ganó 800.000 pesetas, no sé lo que pasaba, sí, pero bueno, casi 1 millón de pesetas, sí, de la época. pero es que era una fortuna. Entonces, si no será pecado, y el cura, que por cierto hoy los curas, que fue el que me lo contó, y hoy los curas, un amigo, le dice, hombre, don fulano, lo que tienes que hacer es por no olvidarse de la sobra caridad, pero ganar dinero no es malo. Pues igual fui yo, fue tanto el dinero que gané, yo lo hice en obras de caridad, pero eso sí, me jubilé como la gente grande, con dinero, y lo más importante, con amigos, porque yo en el puerto, y lo puedes preguntar a quien quiera, no dejé enemigos ninguno, sino amigos. Ya le digo, antes te dije que tenía un solo. No, tengo una cosa pendiente con la Fundación Puerto de la Luz. Pero no por mí, sino por el daño que le ha hecho al puerto. Porque por lo demás, a mí no me puede hacer daño. Para mí, para hacerle daño a mí hay que crecer mucho. Pero mucho, de verdad, Pues Julio González, como decíamos al principio, oficial de la Marina Mercante, exdelegado de Naviera Pinillo, gestor marítimo jubilado. Gracias por este ratito y gracias también por ese lema que le acompaña, que es muy bonito. Sí. Y que, si no me equivoco, a la mar me voy, mis obras te dirán quién soy. Efectivamente. Yo siempre digo lo mismo. Cuando iba a algún puerto, sobre todo en el extranjero, y ay, Julio, ya no podremos ver. Porque yo hacía amigos, en todas partes hacía amigos. Y entonces yo lo decía que fue sacado de una frase de un capitán inglés, de Mr. Smith, que por cierto hice una novela y le puse en su honor el capitán Smith. El capitán Smith decía, a la mar me voy, mis obras te dirán quién soy. Y entonces yo me quedé con eso y es verdad, a la mar me voy, al mar no vengo más, pero dejo ahí mis obras. Pues muy bonita la frase y gracias por este rato. La verdad que ha sido un placer escucharle esas anécdotas, esas vivencias y que hemos recogido en este podcast de la Zona Franca para que otros también puedan conocer esa trayectoria del mundo del puerto y también recogida en esas obras literarias. Pues yo muchas gracias a ustedes porque, como verás, o creo que se ha notado, mi amor por el puerto sigue siendo infinito. Entonces, gracias por este programa, porque esto es lo que quería la Fundación Puerto de la Luz, hacer cosas que vendieran puertos, que se pudieran vender fuera. Hoy tenemos, esto se está grabando, se va a subir a YouTube y se puede leer en el mundo. Entonces en el mundo, me imagino que a mí me habrá presidido un montón de gente interesantísima del puerto. Y entonces, y los que faltan, pues todos hablarán del puerto y entonces alguien que estará aburrido en, yo qué sé, en Honolulu, pondrá un día y verá Puerto de la Luz. Y a lo mejor tiene la desgracia de oírme a mí, pero si tiene la suerte de oír a otro sabrá que es del Puerto de la Luz, poco le van a decir, ¿no? Pues muchas gracias. A ti. Hasta la próxima. Chao. Bueno, y como siempre, después de que haya terminado este contenido, sabes que lo que me queda, a ver si te lo cuento bien, es recordarte dónde puedes encontrar este y más contenido. Los puedes encontrar, por ejemplo, en la página web de World Media, en www.worldmedia.es. O también en iVoox o en Spotify puedes encontrar más contenidos relacionados con la Zona Franca buscando Conversaciones Francas. Y si quieres saber más sobre la Zona Franca, encuentras toda la información en zonafranca.org o puedes enviar un correo a info@zonafranca.org. Me despido, soy José Luis Martín, te deseo lo mejor y como siempre también te deseo, primero, que este podcast te haya gustado y segundo, que tu podcast te acompañe. Cuídate mucho.